Yo, ¿qué pasó, mi gente? Estábamos tratando de hacer la entrevista con el Cotolá sobre Instagram, pero como que no se puede. Entonces vamos a intentar aquí y veremos, o sea, cuál es la mejor opción, man. Entonces vamos a tratar de hacer el live aquí con el señor Cotolá, man. So, yo, you know what it is. Lunático Big Up, man, que está siempre apoyando. Y como dije, vamos a tratar de hacerlo con el Cotolá aquí, man. Entonces, enviar saludos a toda la gente que nos está apoyando. Ok, aquí estamos. Second try, man. No, no es culpa mía. Ok, ahí está el Cotolá. Niño de nieve con sangre caliente, derritiéndome entre paredes inmensas y fuertes, desde el Quero hasta el oriente. Yo, what up? Yo, what up? Cotolá, man. Yo, espera, te voy a bajar un poco el volumen porque ahorita sí, you caught me off guard, bro. Bro. So, qué raro que no funcionó, man, en el IG. Nunca te había pasado como eso. Que alguien te envió algo, man, que quieren que lo hagas aquí, man, no en Instagram, but it's all good. Lo importante es que se haga porque al final, como te dije, o sea, yo lo pongo después sobre Instagram y lo pongo también sobre YouTube, so, you know, y si la gente lo quiere ver ahorita aquí, o sea, la gente que está en tus contactos lo van a ver porque tú estás conectado. So, at the end of the day, you know, if they're really fan, they're gonna follow you. Pero yo sé que lo son, man. Ya, hay gente que tengo solamente en IG, pero ahí le vamos a mandar el link al final. Ya, my bad para esa gente, man. So, yo, primero que nada, man, gracias por aceptarme de estar conmigo en el live, man. Gracias a ti, ahorita man. la gente como que la gente tal vez no entienden por qué, o sea, que empezamos a hablar, o sea, directo así, pero fue porque intentamos sobre Instagram como unos 5 minutos y no se dio. Y, o sea, que se oía la voz del Cotolá, pero no se veía. So we're gonna do it here. It's all good. Y como dijimos, está sobre todos los medios, man. Man. Yo, para la gente que no conoce el Cotolá, man, yo, man, no sé lo que han hecho los últimos 15 años, podría decir, man, porque tú has estado no solo sobre el cine latino, pero has estado, o sea, también mucho tiempo sobre el cine francófono y con nombres, o sea, igual fuertes, man, en tus producciones. Yo creo que, no sé si es por eso que la gente te busca, pero yo creo que, ejemplo, o tú escoges, pero siempre trabajas con gente que son muy fuertes, man, y que son gente que ya tienen un cierto peso, man. So, entonces vamos, como te dije, te voy a dar la bienvenida, dejar que hables un poquito y ya empiezo yo con las preguntas y empezamos así, bro. Yeah, man. Bueno, Cotola, man, I was born in Chile, nací en Chile, Santiago, and I've been doing this music since, desde que tengo como 13 años, man. Y empecé a escribir y empecé a hacer los beats como a los 15 años, man. Y cuando empecé a hacer beats, yo invitaba, toda la madre ahí al estudio y, I used to have like this 4-track recorder, un 4-track, y grababa a todos los MC que estaban cerca de mí, los homies y todo eso, y tenía justamente los manes de Rain Man, que les grabé el primer demo antes que estuvieron firmados por esa compañía, ¿cómo se llama? Bueno, la compañía que estaba Con el primer álbum que hicieron. Exacto. Entonces yo les hice el demo antes que estuvieran firmados. Ellos venían. Yo te estoy hablando cuando eso en el 95. Yo tenía como 14, 15 años. Y, ¿cómo se llama? Pero, o sea, mira, tú dijiste naciste en Chile.
Yeah, right? exactly. ¿A qué edad llegas a Montreal? Yo llegué como a los 6. A los 6 años, ok. A los 6 años, Y pero en tu familia, actually me quedé casi un año en Nueva York, que tenía familia allá, y después nos vinimos acá a Montreal, porque tenía ok, un ok, ok, tío acá, entonces me vine con mi madre acá. nice. Y ejemplo, ¿cuál eran, o sea, ya de pequeño, man, ejemplo, tu influencias musicales? ¿Tu ejemplo en tu familia hay músicos o cosas así? O eso vino de ti? For real, la única persona que verdaderamente estaba más en la música, más en el arte, fue mis dos abuelas. Una abuela que era poeta y verdaderamente era así reconocida, había hecho libros de poesía y era muy buena para la poesía. Entonces yo creo que eso me vino más de ella, que empecé a escribir líricas y todo eso, pero yo desde que tengo como, man, I don't know, man, since I'm like 6 años, desde que llegué, yo estaba loco por el Michael Jackson y todo lo que era música, you know what I'm saying, breakdance and all that shit. Yo era loco por esa cosa. Yo sí me conocía todos los moves del Michael Jackson y toda esa cosa. Entonces, y parece que de ahí empezó, y cuando el hip hop eh, verdaderamente entró en mi vida, yo creo que era en el 89 con el Rakim, con eh, eh, man, todos los clásicos de ese tiempo, you know, what I'm saying, Heavy D, todo eso, you know, Public Enemy, NWA. Ya, Y, claro, claro. Y entonces, ya fue ejemplo en el high school que puedo decir que ya el rap se empezaba a mover en ti o todavía no, porque tú dijiste Raymond ya como los 14, 15 años. no, eso fue después. Yo, el hip, verdaderamente que empecé a escuchar harto hip hop, harto rap, fue cuando estaba como yo te digo, como en el 89, 90, 91, y yo empecé el high school, lo empecé en el 91, 92, 92. Ok, ok, Entonces, ok, 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 ok. imagínate ese tiempo donde estaba todo, you know, man, todos los clásicos, man, todas las películas clásicas, you know what I'm Ah, man. saying? Juice, fucking Menace to Society, you know, American Me, all that shit. Entonces, en ese momento yo me acuerdo muy bien que la cultura hip hop estaba bien viva, you know, it was really alive, you know what I'm saying? So I really, todo lo que iban you know what I'm saying, los high school en ese tiempo, toda la cultura estaba bien presente, todo lo que era, you know, like that real hip hop shit, you know? Y Y lo más loco es que no habían tantos medios. So, si tú sabías era porque you saw it in a magazine o que tú tenías unos CD que tú compraste yo no sé dónde, pero no era así como Facebook o like fucking internet that you can go and fucking search, you know? exactly, no, exactly, man. Y bueno, yo iba, cuando empecé el high school, yo iba a, ¿cómo se llama? A la Saint-Jean-Baptiste, no Saint-Jean-Baptiste, ¿cómo se llama? Lucien Pagé. Lucien Pagé era como la escuela, man, de los fucking, toda la mara estaba ahí, man, like the real OGs, bro, ahí estaban, man. Era esa, y estaba, cerca de ahí estaba Georges Vanier. Pero ahí donde yo iba, ahí estaba, bro, ahí estaba toda la mara, man, como te digo, la Yari Mafia, you know what I'm saying, los, los, Porque, o los sea, real había OGs. muchos inmigrantes ahí, ¿no? Sí, man, ahí donde estaban, man, ahí te digo como que 80% son inmigrantes, 90% son inmigrantes. Yo creo que es una de las Sí, escuelas donde hubieron hartos latinos, los más latinos que habían ahí en esa escuela. Entonces, y en esos tiempos there was a lot of tension entre diferentes sectores, you know what I'm saying? Y en ese sector, bueno, estaba la LSB. La LSB era la Yari Mafia y todo eso, y yo, man, I didn't know that much about it. I got sucked in, you know what I'm saying? Ahí me iniciaron, loco, y that was it. Like that, me bautizaron ahí, you know what I'm saying? Y de ahí Yo, you know aprendí, what's you crazy? know, like the real lifestyle, you know what I'm saying?
Yo, es crazy porque yo me río porque, o sea, hoy en día las cosas son diferentes, man. Pero es Yeah, verdad, yo for me sure. recuerdo que Chapín también mencionó eso, que las pandillas, man, era algo. Yo me recuerdo también, Yo, man, bro, like, you would make a name, man, you know what I'm saying? Y una bro, yo pandilla no se podía, peleaba, no era, it bro, yo no wasn't podía guns ir and a unas stuff, like, partes, people would fight. yo no podía ir a you know, certain places, hay unas partes que yo no podía ir. You know what I'm saying? Like, porque ya, there was like, man, drive-bys and all that shit. Porque estamos tan hype con todo lo que estaba pasando en la cultura y todo eso. Yo creo que hubo harto asimilación y, bueno, inmigración de refugiados y todo eso, you know what I'm saying, from Los Angeles. Y Lucien Pagé was that cradle, you know, fue eso como el vacín de todos los OGs en ese tiempo, you know. Entonces yo aprendí Y de ellos, yo era como yo era el más pequeño. Cuando yo empecé a hacer rap, yo era el más joven de todos los que estaban en, you know, en lo que hacían música y todo eso, que a mí me gustaba freestyle. ¿te recuerdas Entonces, quién, ejemplo, en ese tiempo en tu escuela, pues, quién hacía música? ¿Hay gente que todavía conoces o no? yeah, man, hay hartos que también, you know what I'm saying, que cambiaron sus vidas también. Hay hartos que estuvieron en prisión, you know what I'm saying, que nunca se salieron de eso. Pero yeah, man, I had heavy people around me, man. So, like, yo aprendí mucho de eso y el hecho que también yo no tenía hermanos o hermanos, yo era hijo único. Entonces, man, Oh, like my brothers was the streets, you know, was my brothers en lo que estábamos metidos, you know what I'm saying? ya, ya, tú Entonces, aprendías, o sea, en it. exactly. Ya, ya, that's Entonces, crazy, man. de ahí se aprendió, man, de ahí se aprendió verdaderamente la cultura, porque sí, la música es una cosa, pero vivir lo que había pasado en ese momento, en ese tiempo, donde todo estaba como un boom de la cultura de hip hop, yo lo viví en esos tiempos y eso como que me marcó harto, you know what I'm saying? Y bueno, al mismo tiempo, en ese tiempo, man, Cypress Hill just hit, you know what I'm saying? Todos los grupos clásicos, you know, like, man, everything came out en ese momento. Entonces Ya. absorbí mucho de lo que ahora formó lo que yo soy ahora. ¿Y cómo empezaste a hacer beats? ¿Aprendiste con alguien o fuiste tú solito? Yo solo, man, como te dije, yo me compré un 4-track, eh, tenía un 4-track man, o sea, a los 14 años, you know, a little 4-track, quería experimentar, you know, and I had un turntable. Y, y invitaba, como te digo, mis amigos, you know what I'm saying, like, a venir a grabar y los grababa, le hacía los demos y, man, y ahí yo hacía tantos demos, bro, yo me grababa y me grababa y me grababa, man, como 20 tapes de puros freestyles y ahí yo creo, esa fue verdaderamente mi escuela. Ok. Verdaderamente freestyle. Yo, durante años, solamente hice freestyles y no me gustaba escribir, solamente freestyle. Y yo me acuerdo muy bien que ¿Era solo español o también lo hacías en francés? no, lo hacía más en inglés. Actually, francés no Oh, vino ok. hasta mucho más tarde. Yo lo hacía Ok. verdaderamente más en inglés y le mezclaba un poco de español. Por ejemplo, en Metazón, Yeah, todavía no llegamos ahí, pero en Metazón no era francés, era más inglés, español y también y inglés. inglés también. Exacto. Sí, no, Ya, sí, ok, así ok. empezó. Empecé yo más en inglés. Y ahí un poco de Ok. Spanglish le mezclaba y todo. Entonces así empezó como que me metí con lo que tenía yo en mi estudio, practiqué harto y de ahí empezó, man. Yo, ok, tal vez va a sonar estúpido, bro, pero ¿por qué el Cotolá? ¿De qué viene? No te lo pregunté. Actually, Yo, I de repente Googled sí, it. I Googled it. I was oye, trying.
Oye, actually le tienes que poner el acento en el cotola, no cotolá. Cotolá es más como francés. Entonces, cotola. Cotola, Eso, Cotola. eso, Sorry, eso. bro. Sorry, yo, me regañó Luby, me regañó Luby. Pero sorry, ok. No, Entonces, no, pero so good, pues, so good. No, el cotola de, de, viene, de- actually viene de mi padre y mi tío que me llamaron eso, me empezaron a llamar desde joven porque la historia era que yo no sabía cómo decir Cristóbal cuando, cuando tenía como 4, 5 años. Entonces no podía decir eh, Cristóbal, entonces yo decía Cotola, and that- y oh, se quedó. Entonces todos mis tíos me empezaron a llamar Cotola y desde ahí mi familia me llamó Cotola, and that was it, bautizado oh, Cotola. nice, nice. Yo, that's what's up, man. Respect, respect. Yeah, Entonces, man. so from the start, that was your name, cantando, ya. Actually, no, bro. Actually, no. Actually, man, when it started, man, yo me acuerdo que tenía un nombre que se llama Sky Stalker. Sky Stalker. Y de ahí ya, for years, bro, for years, hasta como, man, hasta el early 2000s, yo creo que fue eso. Y después yo me dije, no, I'm gonna keep it Cotola, así me llama mi gente, Yeah. entonces I'm gonna keep it, real like that. Oh, ok, nice, nice. Ok, y entonces, ¿cómo empieza lo de Metazón? Metazón empezó, this was in like 1999, man, en ese tiempo. Ok, 1999, man, I was like, fuck, I was like 18. Tenía como 18 años pero, y teníamos un deal en la tabla, íbamos a estar firmados por un record label. Y con unos manes íbamos a estar firmados por un record label y lo que pasó es que cuando fuimos al estudio y todo, estamos como más negociando el contrato, y nosotros éramos jóvenes, y todos éramos más, yo era uno de los más jóvenes ahí, todos ya tenían como ya 21, 22, yo tenía 18 en ese tiempo, entonces ahí es donde conocí el Beyonda, eh, el Beyonda que también es un haitiano que estaba en Metazón, pero yo ya era amigo con el Megalito, Mega, Álvaro, en Lobo. Entonces Lobo came in a little later. Entonces cuando nos conocimos todos en ese label, nos hicimos, you know what, fuck this record label, we're gonna do our own shit. Y yo creo que ahí nos juntamos todos, en ese tiempo éramos como 5, we were a whole clique. Y estaba el Lobo, estaba Mega, estaba Bionda, estaba yo, está el primo también del Mega, y que es el primo de Bionda, que haitiano también. Y that was us, man. We're like, half of the clique was Haitian y la otra éramos latinos. Entonces, we were like pero una clique de mitad latino, mitad haitiano. Pero cuando sacaron World Class Buffet, ¿ya no estaban todos? ¿O porque No, mira, World Class Buffet, eso fue más como un álbum de compilación. It was more like me, ¿cómo te puedo decir? Mostrando el talento un poco de Montreal with all my production. So like porque, tenía diferentes ah, artistas ahí ese actually fue el segundo álbum de Metazón. yeah, that's what I'm saying. Parce look, I'm telling you, okay, why I'm saying that es por eso. Yo no sé por qué te estoy hablando en inglés, bro, pero mira, la razón por qué te digo eso es eso. Mira, yo una entrevista oí que dijeron que era como su primero oficial, pero yo me recuerdo, Sí, que yo creo que era, no sé si era, yo creo que era Epa Franco, man, en ese tiempo. En ese tiempo tú estabas activo, man, sobre esas redes sociales, ¿tú me entiendes? Y yo me recuerdo que yo conocí Metazón como un grupo que tenían latinos, ¿tú me sí, entiendes? Y eso era antes de ese CD. yeah, Por eso te exactly. pregunté, ok, ok. Sí, So porque it's ese true. CD fue como 2006, una cosa así. Y nosotros habíamos sacado un álbum, el primer álbum había salido en el 2001, actually, pero lo grabamos y estábamos activos
desde el 2000. Entonces, we were doing shows en el 2000 y todo eso, y sacamos el álbum en el 2001. Man, that was like the early stages de mi carrera. Entonces ahí empezó todo, man. Ahí empezó todo con el First Medicine, que como te digo yo, que éramos todos los que te nombré ahí. Pero Y no era, ahí, no era el logo sobre el CD. Exactly. Yo, you see, bro, you see, man, I know facts. Y todo el álbum era negro. That was because the second one too, el segundo también tenía el logo, pero el primero era todo negro, y ahí estaba la canción Carrusel de la Vida. Mira, en ese tiempo, cuando sacamos ese disco, el primero, que era en el 2001, lo used to slang, lo vendíamos en la calle, en el downtown, nos poníamos en cada street corner y éramos toda una madre ahí vendiendo like, I remember that nobody used to do that en ese tiempo. Entonces we used to like slang los discos en las calles. Y ahí donde harta gente conoció, porque donde estábamos verdaderamente face to face vendiendo los álbumes. Yo creo que eso fue uno de los mejores, como que uno de los álbumes que se vendió más rápido, porque estábamos really face to face. You know, like, oh yeah, you want to hear this shit? Like, we bump it on the car, you know what I'm saying? Y estamos slanging those, ¿cómo se llaman? Los discos así. Yeah. Y ahí empezó, entonces, eso fue el primer disco. Hicimos hartos shows, man, y de ahí toda la mar, ahí nos conocían porque éramos uno de los únicos grupos latinos con ALS. So we used to do a lot of shit together, and you know what I'm saying? We just desde ahí como que empezó todo, you know? Yeah, that's for people to understand, o sea que, you go from way back, man. Tú no empezaste, o sea, con Agua Negra, man. Tú, o sea, mismo, o sea, con OBA, tú ya tenías tus cosas antes, and that's why I say it, man. Yo me recuerdo, man, en ese tiempo que I would see you en shows, tú hacías lo tuyo, man, y tenían su gente, man. Y después, como te digo, cuando ya llegó lo de World Class Buffet, sentí que era como más, I guess, friendly or something like that, porque, no, o sea, era diferente, ¿tú me entiendes? Diferente, y ya no veía. Era diferente, ¿verdad? Yeah. Ya, porque, como te digo, el primero fue verdaderamente, como te digo, nuestro, you know, like the first baby, ahí está toda la mara, está como, it was a click, como era como un álbum de click, ¿comprende? Y después cuando hice el segundo álbum, que era más como una compilación, era diferente, era más, yo tenía diferentes artistas que venían al estudio, grabamos, y bueno, ahí donde hice la canción con el Dramatique. Yo creo que eso me ayudó mucho a hacerme conocer ¿cómo se llama? En toda la esfera del hip hop quebecois. Y justamente el segundo álbum es a donde verdaderamente le empecé a poner más en francés, porque el álbum era más en francés, porque me di cuenta que el primer álbum, man, me encantaba ese álbum, pero la cosa es que en inglés es mucho más difícil empujar, todo lo que sea en inglés acá, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Me dije, voy a hacer una estrategia para meterme más, en el sistema de la industria de acá. Entonces, invité a los artistas que yo creía que eran muy talentuosos aquí, todos los MCs como Sa Majesté l'Intrus, el DZ, como te dije, el Dramatique, que ahora es Randy, que más, ahí de ahí empecé a fuck con el Obia, que recién lo conocí, que era un young buck en ese tiempo, era joven, y muchos más, man, que venían a mi estudio y todo eso, y de ahí también me perfeccioné más como productor. Entonces,
ese álbum salió como en el 2006 y Okay. después yo me acuerdo que fuimos invitados a los Francophonie en ese tiempo, en el 2006, y que igual hicimos, like, you know, like, ruido porque con el single de Dramatique y todo eso que yo me acuerdo tenía como un agente de prensa que me había ayudado a empujar esa canción a hartas radios. Y me acuerdo que Dramatique recién había sacado la canción con el Wyclef, como Zion, como recién. Entonces como que había Okay. sacado, esa canción había salido casi en el mismo tiempo. Entonces eso me había ayudado mucho a que la gente conozca, Un buen conozca exposure. mi nombre. Nice, nice, Entonces, nice. entonces eh, de ahí empecé, ya cuando fuimos invitados al, ¿cómo se llama? A los Francophonie, eh, yo empecé a jugar con una banda live. No sé, eso era en el 2000, mismo antes, 2005, 2006, para hacer los shows live. Pero no grabamos, yo no grababa con el live band en el estudio. Tenía los beats y todo, pero yo me dije, you know what, voy a tratar de hacer estos beats con unos músicos lives y hacer el show del Franco con el live band. Entonces de ahí vino toda la idea que quería hacer, yo no sé, todo el próximo álbum, todo con el live band. Entonces el álbum después, que fue el último álbum de Metazón, que lo grabamos en el 2009 y que salió en el 2011, era todo grabado por músicos live, era como un vibe más jazzed out, más orgánico, you know. Yeah, yeah. Y era diferente, era un poco más diferente lo que había hecho antes, pero yo, man, era una Pero no, pero experiencia única. musicalmente, o sea, es interesante, porque como tú dices, o sea, tú tenías gente que jugaba guitarra, que el otro, y eran toda gente que tenían una cabeza, o sea, que conocía mucha música, man, y se ve, man, porque Ya, eran man, como jamming, like what you guys were doing, you know? ya, man, ya, ya. Entonces, de ahí como que me dio you know, like, ese boost de siempre querer trabajar con el live band, you know, y Okay. sobre todo para los shows, no necesariamente para crear discos, pero para hacer los live shows. Entonces, lo grabamos ese disco en el 2009 y lo sacamos en el principio de 2011. ¿Y cómo conectaste con Mendoza? Fue, o sea, El Mendoza llegó como en el 2010, 2011 que empezamos a trabajar, you know, step by step, hicimos una canción, dos canciones y, man, es que a mí me encantaba como hacía sus freestyles, man, tenía un sonido muy parecido, la voz y todo al Big Pun, y que man, my top 5 MCs era el Big Big Pun, Pun? yeah, man, Big Yeah. Pun, y yo lo veía como el Big Pun quebecois. Entonces yo, Okay, man, okay. entonces vino a mi estudio, man, you know, la cliqué, and yo, it was amazing. Pero antes de eso, Yo, para la gente que no sabe cómo se llama Legendaire, pero o sea, es un wordplay, man, y me gusta, man, yo, el cover, bro, man, el cover está sick. ya, me shout out a ¿Quién lo Dramatic, hizo? porque Dramatic es el que hizo el cover. Oh, yeah, wow, man, Ya, yo, man, sick cover, Dramatic hizo man. el cover, y ya, man, eso era como hacemos un wordplay, you know, Ah, legendario, pero al mismo tiempo los hombres la del gente en aire, el aire. you know what I'm saying? Sí, 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 yo, Pero big respect for that. eso llegó después. Antes de eso, yo ya ¿Ya? había sacado, antes de eso había sacado porque saqué el Metazón y justo después, como el mismo año, a la fin del año, saqué el primer álbum con Obia Le Chef. Ujú. Y eso verdaderamente también me ayudó, yo creo que eso fue uno de los álbumes que me ayudó más también a ser conocido un poco en la industria
francófono de acá, ¿comprende? Pero eso era en el tiempo que él hacía las batallas, Ya, o no era en ese. él era el campeón en ese tiempo, entonces nadie lo podía test en ese momento. Entonces we linked up. Yeah. Yo me acuerdo tenía como un beat tape que le había mandado, entonces porque no habíamos trabajado desde el rassemblement del segundo álbum de Metazón, que había feature en el disco. Entonces cuando le dije yo, man, deberíamos hacer un álbum juntos, man, that would be fucking dope. You know, like you do what you do, I do what I do, you know, Pete Rock, CL Smooth, a la Gangsta, Yeah. you know, like that classic, you know, MC producer. Y ahí también donde yo no le puse en las barras, no tanto, ahí me concentré verdaderamente más en lo que era la producción. Okay. La producción, y en ese tiempo también había empezado la universidad en video, en televisión. Entonces, Okay. todo el conocimiento de cómo hacer videos y todo, lo apliqué con el Obvia. Y parece que el primer video ¿cómo se llama? De Metazón también, pero ahí verdaderamente lo puse en práctica con el disco de Obvia. Entonces sacamos el primer disco de Obvia a la fin del 2011. Okay. Pues en el mismo tiempo, trabajando todo esto juntos, empecé a trabajar con el P-Noise. ¿Por qué? Porque cuando estaba haciendo el último disco de Metazón, él estuvo feature en ese álbum. Entonces desde ahí empezamos a hacer canciones juntos y nosotros dijimos, yo, deberíamos hacer un álbum en español, and just like kill it, porque ya teníamos como 3, 4 canciones y yo, hagamos un disco completo en español aquí. Entonces así fue. Saqué el álbum de Metazón 2011, principio de 2011, fin de 2011 saqué el primer álbum con Obvia que se llama Le Procédé. Después, a mitad del año 2012, saqué el disco de Agua Negra con P-Noise. El primer disco de Agua Negra. El primer disco, eso, a fines de 2012. Y... pero ¿por qué Agua Negra? Agua Negra, man, hay hartas definiciones, pero yo creo que la más es porque, you know, Agua Negra es el agua negra es como lo que uno vive, las experiencias, los fracasos, todo eso, you know, porque uno cuando nace de agua pura, agua, you know what I'm saying? Y con el tiempo se va poniendo negra. So us is like pitch black, espesa, agua espesa negra, you know what I'm saying? Y también porque, bueno, yo y el Pinoy somos bien diferentes, somos dos opposites, you know what I'm saying? Y así nosotros ¿cómo se llama? Nos equilibramos juntos, you know what I'm saying? Él le hace más más al canto, en ese tiempo you know, yo le hacía más a la producción, and you know, but we both got bars, so los dos, y era como una... Pero también yo siento que también la personalidad también, o sea, como que él es más como loud y tú más callado. That's why I laugh, you know? Of course, like, I let Pinoy do what he gotta do. You know, me, I'm more like, yo estoy más background, yo no hablo mucho, I don't do promo too much. Mismo de mi propia música, a veces yo pongo, fuck man, I just put it once. Una vez nomás pongo mi video. Entonces sí, somos diferentes, pero esa es la magia que tenemos nosotros. Entonces, y desde ahí, man, like, you know, yo, he's been my brother, so like, pero Agua Negra, los dos, ¿ah? Agua Negra, the beats, solo
¿eres tú o también Noise? Por los dos primeros álbumes soy yo. Pero Okay. la cosa que también, bueno, yo hago la producción, pero Noise tiene harto que ver el que eligió también harto las instrumentales. Como yo le mostré hartas instrumentales y he was like, oh, yo, that shit is, yo, ese tiene que estar para Agua Negra, you know, so, él tenía harto que ver también con lo que, con lo que queríamos como sonido también. Pero, ok, mira, entonces el primer álbum se llama Agua Negra, ¿no? Sí, exacto. Que es como Okay. le dicen, un álbum eponemo, una cosa así, que es un álbum solamente el nombre del band, no tiene título, solamente el nombre Ya, del claro, grupo. claro, claro. Exacto. Y ahí es donde ustedes tienen, ya lo vi, ¿no? Exacto. Video. Sí, exacto. Ya, Con el Bugat. Yo, shout out a Bugat, shout out a Bugat, man. Sí, esa canción fue algo que parece que la grabamos casi al final de la producción. Estábamos como, we need something like, como un summer track, you know? Algo que sí. para vacilar y pasarla bien, sin sell out, you know? Entonces, man, let's do it. Y qué mejor para hacer el feature Bugat. Y esa también, ese track verdaderamente nos propulsó también porque fue el primer track y pasó en la televisión, man, hartas veces. I mean, ese álbum tuve muchas buenas críticas de los diarios de acá, La Presse, El Devoir, que yo no sé cómo, no comprende nada del español, pero parece que les gustó solamente la musicalidad, los flows, pero tuvimos hartos buenos críticas de ese disco. Pero eso fue tu primero en español. Sí, exacto. Nice, nice, Like man. the whole shit in yo, Spanish. Porque antes le mezclaba un poco, hacía un poco de Spanglish. Pero no, nosotros dijimos, no, vamos a hacer este disco completamente en español. Entonces, nice. Entonces yo también, como que también yo me sumergí más en el rap latino con ese disco, como que me obligó ¿cómo se llama?, estudiar más el español y todo, ¿También para solamente los escuchar. samples o no? ¿Ah? ¿Los samples son más latinos o no tienen nada que ver? También, sí, también, eso también, pero no, pero mi estilo de beats siempre fue con un toque like bolero, like that's my style, like siempre me ha gustado eso porque yo colecciono discos desde el como 2004, entonces la primera batch que tuve de vinilos, eran boleros, eran cumbias antiguas, y siempre anduve acumulando eso. Y también como el DJ Muggs, estuve muy inspirado por el DJ Muggs, cómo hacía los beats y todo eso. Entonces, ese hip hop oscuro, que tiene sentimiento con soul latino y todo eso, eso es lo que me encanta a mí. Y eso es como un poco el sonido, como le dice, el signature sound de Agua Negra. Okay, Que fue pero un poco mira, diferente, que fue un poco diferente de un poco el sonido que había sacado con el Obvia, pero igual le metía bolero también. Pero porque estábamos hablando o sea, de la canción, ya lo vi. Invito a toda la gente a ir a ver el video, man, porque en el video hay mucha gente del movimiento latino, man, y también como tiene un poco más tiempo el video, man, todo se ve más joven, man, pero es nice, man, porque tú ves, hay Guerra, hay Chele, hay, no me recuerdo quién son los otros, Chica Verbal, Marquito. Oh, yeah, Marquito, yo, it's true, man. Yeah, man. Obvia también está ahí. Sí. Yeah, man, muy nice video, man. Pero, ok, ahora, man. Ahora, de lo que yo quería hablar, o sea, que quería hablar de eso mucho, man.
2019, man, fue donde sacaron el aguacero. Sí, exacto. Ok, yo, Noviembre. para mí, man, yo lo dije y no lo digo porque estoy hablando contigo y le había dicho también antes que hable con Noise. El aguacero para mí, bro, for sure, está en los top 13 álbum de rap latino que salió en Montreal. Y fue porque o sea, para ti tal vez no es tan grande, pero a lo que yo voy es que hubieron dos otros que llegaron fuertes, man, porque ustedes cuando sacaron el suyo, quiero que ustedes lo sacaron como en noviembre o algo así, o sea, un poco antes que saliera, para mí los otros son el de Tolentino y el de Marquito, los 7, y eso lo sacaron ellos como ya más como diciembre, ¿tú me entiendes? Yeah. Pero ustedes cuando sacaron el aguacero, man, fuck, man, la producción, los videos, man, quiero que me digas, o sea, ¿cuál fue el estado de mente, man, para producir todo eso? Y yo, bro, y me tienes que hablar de dónde jugarán los niños, que para mí, man, yo te lo dije, man, when I heard that beat, even if I knew que tú eres un buen beat maker, ese beat, yo dije, yo, shit, man, yo te la llevaste con eso, like, that's for sure. Eso, o sea, ya lo pusiste, man, yo, he is the, yo creo, man, que ese mejor beat ahorita que yo escuché instrumental, Gracias, man. fuck, bro. Sí, De sí. verdad, No, man, de verdad. esa canción es como te habla al alma, así que, you know what I'm saying, like, es solamente la música nomás te habla. Y shout out a Tolentino, shout out a Marquito, man, que ellos también, man, they got it, man, so shout out to them, much love, man. Y si no, es que ese álbum estuvimos años, desde el 2012, you know what I'm saying? Entonces yo ya tenía como más de 20 y tantas canciones antes, hace 2 años, ya tenía todo, tenía Okay. casi todo, pero no estaba satisfecho. I wasn't satisfied. Entonces yo le decía, no, yo, we gotta bring some, you know, like, more of that new wave, porque yo me había dado cuenta que había como un new wave de hip hop que estaba pasando, like, donde los beats eran así como no necesariamente con el hard drums, era más, ¿cómo se llama? Musical, sin percusión, sin nada, donde los lyrics pasaban primero. Entonces, entonces perfeccionamos el álbum lo más que podíamos, y más encima donde Noise está en back and forth, empezó a vivir, México. ¿cómo se llama? En México, and he was back and forth, acá, allá, entonces como para arreglarle una cosa, tenía que esperar que venga, entonces así como que se anduvo un poco alargando, pero al mismo tiempo me tomé ese tiempo para perfeccionar, que sea el mix, que sea los samples, que sean, you know, like, hay hartas canciones que they didn't make the cut, que todavía las tengo, que las vamos a sacar a lo mejor en un EP o algo así. Entonces, sacamos hartas canciones de ese disco, que guardamos lo mejor que podíamos. Yeah, bro, Entonces, man. por eso yo creo que también eso como que fue algo bien que lo trabajamos más que habitualmente, porque habitualmente a mí no me toma tanto tiempo para hacer un disco, solamente que no era que no teníamos suficiente material, solamente que, bueno, a veces hay que tener varias cosas en puesto para sacar un disco, como yo quería de tener unos vinilos, los vídeos, y donde yo hago Yeah, los man, videos yo. también, entonces harto trabajo, mucho trabajo, entonces al final salió y man, tuvimos un súper buen feedback, fue jugado con el DJ Muggs, que justamente lo puso en el Soul Soul Assassin Assassin Radio. Radio. Para mí eso Shit, fue yeah. algo que nos marcó, yo creo. ¿Por Yeah, qué? man. Porque eso como que fue como, man,
You know, like es como un sueño de infancia, you know what I'm saying? Que el DJ Muggs reconozca lo que, Claro. you know, que escuche, mismo que escuche mi música. Y yo me di cuenta, parece que no, el mismo día que lo iban a poner, que me habían tagueado, que Muggs me tagueó, and I was like, oh shit, Muggs me tagueó para el, ¿cómo se llama? La canción justamente con el Cousin Phil, que featuring Cousin Phil. Cousin Phil que viene de Crenshaw, el mismo hood de Nipsey Hussle, que parece que es una mezcla, mitad dominicano, mitad, no me acuerdo, pero puede ser que sea mitad puertorriqueño, no estoy seguro, pero él vive en Los Ángeles y él hicimos como un intercambio, le hizo un beat para su álbum y él me hizo un feature para el disco. Y él conoce Nice. muy bien también, conoce muy bien los DJs de Soul Assassin. Entonces él como que, boom, lo pasó Nice. porque yo creo que a lo mejor no habría sido posible, pero donde yo hice esa conexión con él, que él está en Los Ángeles, you know, esa cosa pasó, boom, perfecto en Ok, pero el buen timing. te tengo una pregunta, man. Mira, porque, como digo, o sea, tú, por eso, o sea, you're not loud about cosas que tú haces, ¿tú me entiendes? Pero yo, desde tu torre, man, ¿ok? Desde la torre que tú tienes, ¿ok? Yo quiero saber, bro, ¿cómo es que tú piensas en esa cosa? Porque mira, o sea, mira, tú lo dijiste, man, and I want people to understand, porque eso es la idea de este live, ¿ok? Tú dijiste, mira, que tú hiciste ejemplo de eso de los vinilos, ¿ok? Yeah. Que eso era tu idea de marketing o whatever. Que, ejemplo, tú viste que había una nueva wave. Que, ejemplo, tú ves que el sonido está cambiando, man. Y you make, like, smart move, man. ¿Cuál es el secreto, bro, man? Porque de verdad, man, I'm telling you, like, es como si tú haces magia y la gente, o sea, No, ve el truco y están bro, así como... it's easy, bro, it's easy. O sea, que la única cosa que hay que fijarse, para mí, es que hay que fijarse en las leyendas. So me, I'm following what Muggs is doing. When Muggs is co-signing Estinak, is co-signing Daniel Son, is co-signing todos estos manes que te estoy hablando en Los Ángeles. What's banging en Los Ángeles? What's banging con Griselda, you know, Buffalo. Entonces, eso es como una resurrection un poco del real hip hop que empezó hace como 3, 4 años tranquilamente a resurgir. Entonces, cuando me di cuenta de eso, yo me dije, yo, it's perfect. Like, lo que hicimos en el primer álbum con Agua Negra, nosotros ya estábamos en esa misma salsa. So I didn't have to change the formula that much. Porque el primer disco, eso también lo que fue muy difícil, es que fue difícil sobrepasar el primer álbum, porque para mí el primer álbum es un clásico para mí, porque yo puse como mis mejores beats, mis mejores lyrics, entonces para mí sobrepasar eso, y eso es lo que pasa con hartos artistas que tienen la dificultad, cuando sacan el primer álbum, que es un clásico, el segundo se hace más difícil. Se hace más difícil. Yeah. Entonces, eso fue el challenge verdaderamente, que el segundo álbum tenía que por lo menos ser, you know, tenía que por lo menos estar al mismo nivel que el primero. Eso fue Claro. lo difícil. Y bueno, y tratar de sobrepasarlo. Eso verdaderamente fue como un personal challenge. Entonces, eso es lo que hice, eso es lo que me dio como ese fuego para sobrepasarlo. Para hacerlo. Nice. ¿Y crees que llegases a hacer eso? Yo creo que sí, pero yo nunca estoy satisfecho. Nunca estoy satisfecho. Yo siempre creo que puedo hacer mejor. You know what I'm saying? So, yeah, man. Es como, sí, estoy satisfecho, pero yo siempre digo que puedo hacer mejor, you know? ¿Y quién hizo el cover, man?
el cover lo hizo un man que hizo el disco, porque yo también este año, el 2009 saqué un álbum con el Maverick Montana, que él viene de Rochester, que es como en el norte de Nueva York, que es como uno de los cliques más respetados en Nueva York, besides de, ¿cómo se llama? El Griselda, que ahí está Riggs, y está Mav Montana, y está, ¿cómo se llama este man? Bueno, ahí me va a venir, pero esos manes son como, man, son increíbles. Tienen esa tradición también como con el New Wave. Yo creo que los que, uno de los pioneros de haber hecho esa resurrección del New Wave fue el rock marciano. Entonces, ese man yo hice un disco con el Mav y, y eso también me dio harta, ¿cómo se llama?, reconocimiento en el movimiento de hip hop, real hip hop en Estados Unidos y en worldwide, porque es como el real underground hip hop es worldwide. Como que desde ese tiempo empecé a tener fans ¿cómo se llama?, en Japón, y todo eso, like die-hard fans de hip hop les gustan los vinilos. Entonces con ese man sacamos un vinilo que se llama Dust to Dust. Y Dust to Dust. Entonces él dijo, yo, man, conecté con él y le encantó los beats, like bolero, con ese vibe a lo narco, que yo le ponía, ¿cómo se llama? Que había sacado un beat tape que se llama Narco Bolero en el 2017. Y ese beat tape, hey, all your CDs have crazy covers, man. Thanks, bro. Porque ese también, man, es como chicano o algo así, man. Yeah, man. Entonces con ese beat tape me dio la oportunidad de trabajar con esos americanos, que ellos, they love that, porque Rochester es una de las ciudades más peligrosas en Estados Unidos, and I didn't know that, no sabía esa cosa. Like, they talk about that real shit porque tienen más violencia y más, murders que Chicago, y ellos están justo al otro lado del lago Ontario, que están Detroit. Rochester es como a 45 minutos de Buffalo, que es verdaderamente pobre, así como un poco como Detroit, es cerca de Detroit. Entonces esos manes, ellos están en ese vibe. Y ahí está el Hero, está el Pounds, están todos esos manes que verdaderamente ayudaron que el sonido, ese nuevo sonido de la nueva ola de hip hop sea conocida un poco por todas partes del mundo. Porque ellos trabajaron entre Griselda, ¿cómo se llaman estos manes de Mav y todos esos manes? Entonces yo me metí un poco en ese círculo con ese disco y empezó un poco a hacerse conocido con diferentes artistas y medios de comunicaciones que difusen like real hip hop, como Shady 45, todos ellos empezaron ¿cómo se llama?, a compartir las canciones que hice ¿cómo se llama?, con el Mav. Yo creo que poco tiempo después sacamos el Agua Negra. Entonces eso como que nos ayudó también con el, ¿cómo se llama?, con lo que estábamos haciendo, como a tomar tracción con eso. Ok, y entonces Agua Negra y todo eso salió sobre, o sea, de Obia Le Chef,
eso fue verdaderamente el primer disco oficial que sacamos sobre Soltec. Y desde ahí, man, yo saqué varios álbumes. Mira, solamente entre 2012, entre 2011 y 2014, saqué como 5 álbumes. Saqué ¿cómo se llama? Los 2 álbumes de Obvia, saqué el Agua Negra, saqué los 2, saqué un beat tape que se llama Echoes from Lemuria. Entonces, desde ahí como que me empecé a habituar a tener mi propio sello y todo eso, y los videos, todo eso lo organizo yo, y así es, man, es como, yo creo que es un poco la libertad que uno tiene cuando uno tiene su propio sello, y uno aprende también harto sobre el trabajo administrativo, cómo funciona el marketing, cómo funciona, los videos y todo eso. Entonces, mucho trabajo, pero, you know, uno no está más servido mejor que uno mismo. Respect. Y fue en ese tiempo también que hiciste el festival de jazz con Pinois. La primera vez que lo hicimos fue para el primer disco en el 2013. El Oh, primer ya. disco, ya, man. No, sí, el primer disco, como te digo, el primer disco, yo creo, hicimos más ruido con el primer disco de Agua Negra. Estuvimos Ya, nominados. pero yo creo que era más, o sea, menos centrado sobre el rap, o sea, ¿no? O sea, era rap, No, no, yo no creo dio que sobre era, rap. no, si tú lo escuchas, it's as hard que el segundo, solamente que es que el primer disco donde éramos como todos los primeros álbumes, If It's Hard Enough, y todo depende también de de los medios de comunicaciones. Sí, tuvimos Claro. muy buenas críticas de álbum para ese disco. Y yo me acuerdo, era que le abrimos a Be Real. Y cuando le abrimos a Be Real, bro, esa cosa fue como histórico para nosotros. Esa cosa fue, it was full pack, bro. Y que yo traje, like the beats and everything, pero también traje los músicos. And we just killed the shit, man. Y de ahí, alguien ¿cómo se llama? De Believe, y que en el tiempo estaban con, ¿cuál es el distribuidor? DOP, que ahora se fueron bankrupt, pero en ese tiempo era uno de los más grandes distribuidores aquí, son en el 2013. Me vino a ver después del show y me dijo, te queremos ofrecer un deal de distribución. Entonces, ahí empezó verdaderamente, ahí es donde lo sacamos en Spotify en el 2013 y todo eso. Pero eso es verdaderamente lo que nos ayudó mucho. Y ahí conocimos el Be Real, hicimos hartos shows ese año, donde hicimos tantos shows y que la gente, como que harta gente empezó a hablar del movimiento de Agua Negra. Yo creo que también en ese tiempo había mucha unidad entre nosotros, entre toda la mara que nos venían a ver y todo eso, mezclado con el hecho que habíamos sacado varios videoclips. Tuvimos ¿cómo se llama? El Francophonie en el 2013, no el Festival de Jazz, Francophonie 2013. No sé, Ajá, porque yo vi un video del Festival de Jazz. Sí, eso, mira, hicimos en el 2013, hicimos el Francophonie del primer álbum. En el 2018, Okay. sin haber sacado el segundo álbum, nos invitaron a hacer un show para el Festival de Jazz, porque parece que había sacado ¿cómo se llama? Un video de Joy Noise con el live band, just like, ¿cómo se llama? Haciendo el studio session, que estamos con el live band. Yo quería grabar unos instrumentos live encima de las tracks, entonces lo grabé eso, y eso se lo mandé a
al programador del Festival de Jazz. Y la cosa también es que en una noche, como un año antes o algo así, el presidente de, ¿cómo se llama?, del Festival de Jazz y el Festival de la Francophonie, es como el programador, el Laurent Saunier. Él yo lo vi, él me reconoció, porque él es el que verdaderamente elige los grupos que se meten en el Festival de Jazz. Y me vio y me dijo, me encantó tu show, que hiciste en el Francophonie. Eso en el 2013. Entonces, y me dijo, cuando sea que quieras hacer un show conmigo, mándame. A mí me encantó tu energía con Agua Negra en el 2013 en el Francophonie. Entonces, mándame lo que tienes y yo hago lo posible para ponerte, ¿no? Y exactamente lo que pasó. Yo le mandé un video que, mira, ni habíamos terminado el segundo disco ya todavía. Yo lo mandé así por si acaso nomás, porque a él uno nunca sabe. Y yo ni me conocía ni las líricas, nada. Yo, I just sent this shit. Y, pero era material del segundo. Era material del segundo, sí, pero esa vez casi más de la mitad, no, la mitad que hicimos era del primer álbum. Entonces, esa vez que en el 2018 hicimos canciones del primer disco y del segundo, como un taste del segundo álbum. Un de los dos. Eso, Nice, man. de los dos discos. Entonces, ese show nos fue súper bien. Nos dieron un spot un viernes en la noche, como a las 10 de la noche. It was full pack, bro. Man, había miles de personas, nos fue súper bien. Y justamente ese man, el programador, él low key, nadie sabe quién es. Él se mete y ve los shows, ve. Entonces le gustó y me invitó el año después, que era el año pasado. Me invitó, ya no tenía que ni mandarle nada. Ellos me preguntaron, entonces desde ese tiempo tengo como una relación con el programador de los Franco en Festival de Jazz. Y bueno, eso fue como algo que nos ayudó mucho porque Festival de Jazz es como reconocido worldwide, y que nosotros tenemos un estilo bien hardcore comparado a lo que se hace, lo que la mayoría de la gente hace en el Festival de Jazz. Everything's like more, smooth world, y nosotros a lo mejor tenemos una o dos canciones así, pero el resto del disco es bien es crudo, y bueno, eso fue como una bendición para nosotros, man. Respect. Y ok, man, te voy a hacer dos últimas preguntas y después ya te voy a dejar hacer tus cosas, man. Uno, man, yo oí por ahí, man, que tú firmaste un rapero, man, hace poco, man. O sea, son rumores, man, ¿es algo que puedes hablar o no? Yeah, man, why not? Ya, man, mira, Okay. estamos planificando sacar el próximo disco de Omar Falcón. And man, porque Omar, man, es un talento increíble y trabajó harto con nosotros desde el primer disco. Y desde ese tiempo, man, es familia. Entonces, y trabajamos bien, tenemos una buena química y todo eso. Entonces, yo a lo mejor voy a hacer una producción en ese disco, que hay hartas producciones de diferentes producers como Noise y otros productores, pero yo voy a como más un poco supervisar lo que se hace, un poco del lado marketing, del lado videoclip y todo eso. Un poco como dándole un poco de lo que tuve con mi experiencia haciendo lo que hice con Agua Negra, tratar de empujarlo con Soltec Records.
Yo, big respect, man, Omar Falcón, porque lo vamos a tener pronto en el live, man. Ya confirmé con él, man, pero es verdad, man, es bien fuerte, man, para la gente que lo conoce, es real, man, y hace sus cosas muy bien, man. Entonces, yo creo Yeah, man. que tú sabes elegir, man, tu gente, man. Yeah, pues mira, So, if one day la gente si que un día está, reciben la llamada de El Cotola, yeah, man. yo, tienen que contestarme. No, man, yo, for real, yo no, yo soy alguien que no, yo puedo contar en una mano la gente que trabaja conmigo, casi. Yo no trabajo con muchos artistas. Entonces, si elijo un artista, es que yo verdaderamente, yo creo en el talento y creo también en la persona como persona. Eso viene antes de todo también. Pero no, man, el Omar es un talento increíble y rapea en francés, y, man, increíble, tiene una voz, un flow, todo eso. Entonces, va bien con nuestro estilo musical de Agua Negra. Entonces, natural que él también sea como parte de la familia, que sea como una continuación de lo que hacemos con Agua Yeah. Negra. Big respect, man. Entonces, tal vez decir que viene para ti, man, y dar tus contactos y ya pues saludar a la gente, man. Yeah, man. Bueno, lo que viene ahora, estamos trabajando seguro el próximo disco de Omar, el próximo disco de Agua Negra, también que ya tenemos varias canciones para terminar el próximo disco. Ya justamente hoy, esta semana le mandé unos beats and it's super fire. Como te digo, que siempre trato de sobrepasarme. Entonces, el próximo disco de Agua Negra va a ser algo superior, yo creo. Entonces, ya, el próximo disco de Agua Negra y también mi primer disco oficial solo lo estoy trabajando. Y Oh, es como algo para mí. A lo mejor va a ser mi primero y mi último álbum, pero I got duda porque tengo tanto material que está durmiendo que yo siempre ando inspirado de trabajar, like, de noche. Entonces, ya, oh, man, nice. mi primer disco solo is gonna come out seguramente el año próximo. Y ya, man, ese disco yo creo que tengo hartas ganas de sacar eso, porque como años y años que siempre estuve en grupos, siempre estuve en the background, entonces esta va a ser mi oportunidad de verdaderamente hablar eh, lo mío, mi realidad, como yo veo las cosas y todo eso, y para que la gente vea también lo que yo soy capaz de hacer con los bars. Eh, Uf. entonces, va a ser, y ahora porque yo había empezado a hacer mi disco solo, pero solamente en español. Entonces, pero después me dije, no, man, you know what, voy a hacer dos álbumes, entonces lo estoy haciendo como al mismo tiempo, uno en inglés y uno en español. Entonces ahí voy a ver cuál va a salir primero, pero, eso es lo que Estás estamos trabajando trabajando. los dos. Sí, Y, exactamente. ¿tienes el nombre o no quieres hablar todavía de eso? Tengo el nombre en inglés, tengo el nombre en Ok, inglés. ok. Se llama The Widow's Ok, Son. ok. Oh, ok, The nice, nice, Widow's Son, nice. ya, man. Entonces, ya, ese disco va, va a ser como una satisfacción personal de sacar ese disco. Y bueno, Nice. desde ahí, man, hay hartos proyectos que estoy trabajando, entonces no quiero hablar mucho porque son con diferentes artistas y todo así, pero eso como que es lo principal de lo que estoy trabajando. All right, big respect, man. Entonces, para la gente que te quiere contactar, ¿cómo pueden hacer, si se puede? Yes, pueden ir bueno, me pueden contactar en el IG,
que es El Cotola en IG, o Cristóbal Cotola, o Cotola en el Facebook. Entonces, solamente pongan Cotola y van a encontrar, que no hay muchos Cotolas, no creo, actually no hay. Entonces ahí me pueden encontrar. There's only one, man, para que sepan, man, solo uno, man, solo uno, man. Yo, entonces yo, man, de verdad, man, Cotola, man, yo, de verdad te lo agradezco, man, porque yo, todo lo que tú dijiste, man, yo, it's like fucking knowledge for the brain, man, y son cosas bien, man, porque, como digo, man, se ve, o sea, el nivel, man, de lo que tú haces, man, y se respeta mucho, man. So, Gracias, te lo agradezco, man, de haber aceptado la invitación en el live, gracias man. A ti, man, gracias a ti por haberme invitado y por lo que estás haciendo. You know, this is good for the culture aquí, man. Es bueno para que la gente sepa qué es lo que está pasando acá. Entonces, ya, man, good work, bro. All right, man, respect, man. Entonces, como te digo, voy a compartir eso sobre las redes, man. Aquí estamos en el live, man. Duendy con el Cotola, man. Yes, peace.